La publicación de este Plan B de reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación ya entró en vigor y el Instituto Nacional Electoral comenzó a tomar medidas para acatar finalmente lo que está en estas leyes, en las leyes secundarias que se reformaron, y empezó por destituir a su secretario ejecutivo, a Edmundo Jacobo. Sin embargo, consejeros del instituto, legisladores, la sociedad civil, se manifestó en contra de esta destitución, que finalmente viene incluida en las leyes que se aprobaron en el Congreso, y advirtieron que habrá una guerra legal en contra de este Plan B, y el primer triunfo será la restitución del exfuncionario. Por lo pronto, la Corte tiene más de 130 recursos legales en lista para discutir. Le vamos a entrar a este tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, este jueves entró en vigor el Plan B de reforma electoral. Desde las primeras horas comenzó a surtir efecto después de que se promulgó, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. ¿Y cómo quedó? ¿Cómo quedó este cambio legal de varias leyes, de leyes secundarias del sistema electoral mexicano? Entre los cambios que se establecen es que serán sustituidas 300 juntas distritales del INE por oficinas auxiliares. Desaparecerán 1,264 vocalías de las juntas distritales y locales en todo el país, así como decenas de direcciones y unidades de oficinas centrales. Modifica también procedimientos y plazos del proceso electoral 2024, elimina la estructura permanente subdelegacional del INE, entre otros ajustes que están allí en su pantalla. La primera acción, tras la publicación de este Plan B en el Diario Oficial de la Federación, ya le decía, fue la destitución de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, muy cercano a Lorenzo Córdoba, tras de 15 años de permanecer en este cargo. Por cierto, durante una conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo, pues con un tono irónico, que la inconformidad del ahora exsecretario ejecutivo del INE respondía a su interés por conservar un empleo de manera vitalicia, además de que lo calificó de cínico. Estas fueron las palabras del presidente. Pues a lo mejor quiere tener empleo de manera vitalicia. Se le olvida que vivimos en una república, no en una monarquía. Es muy probable que el Poder Judicial anule la ley electoral y él regrese a su cargo y pueda tardar otros 15 años. Entonces, no, está re bien así. Son unos cinicazos. Y ante la decisión de remover a Edmundo Molina de su cargo, el INE interpuso un juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras considerar que dicha medida es una violación a su autonomía. El instituto abogó por la trayectoria del consejero dentro del órgano electoral, la cual ya, le decía, se remonta al 2018, hace 15 años. Del 2008, perdón, no el 2018, que eso pues apenas fueron las elecciones que justo llevaron al presidente López Obrador a la titularidad del Poder Ejecutivo en el 2008, hace 15 años. Y por su parte, Ciro Murayama, consejero del INE, advirtió que habrá una batalla jurídica en torno al llamado Plan B. Ciro Murayama, junto con Lorenzo Córdoba y otros dos consejeros, pues ya se despiden del INE en marzo este mes. En abril ya deberá de haber el 4 de abril ya deberá de haber tomado protesta los sustitutos de estos 4 consejeros que salen del INE. Pero Ciro Murayama dijo que la Constitución determina que con esta acción los legisladores son los que están destituyendo al servidor público, lo cual es un asunto que constituye una intromisión a la autonomía del INE. La que también se pronunció al respecto fue la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, quien, por cierto, rompió en llanto al referirse al cese de Edmundo Jacobo durante un foro global, el Foro Global de la Democracia Directa Moderna 2023. Así fue el momento.
mandarle un saludo a Edmundo Jacobo, que ha sido el secretario ejecutivo, un funcionario ejemplar en el Instituto Nacional Electoral, perdón. Perdón, no sé por qué me pasó, pero bueno. Gracias. Edmundo Jacobo, que es un funcionario que ha tenido 15 años y que ha sido muy importante y que hoy amanece despedido por estas nuevas reglas. Y el plan B de reforma electoral generó división de opiniones dentro del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Ricardo Monreal reconoció que la segunda parte de estos cambios a las leyes secundarias en materia electoral podría quedar suspendida por la Suprema Corte de Justicia, mientras que Alejandro Armenta pidió una revisión expedita de este tema, tal y como lo hacen al liberar cuentas congeladas de delincuentes. Esta es la crónica. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que la segunda parte del Plan B de reforma electoral podría quedar suspendido, como lo avaló la Suprema Corte con la primera parte de la reforma electoral. El coordinador de Morena en el Senado recordó que hace unos días la Corte resolvió dejar provisionalmente sin efecto las dos primeras leyes de la reforma electoral. Está sub iudice, a pesar de que está vigente. Puede resultar que el ministro ponente o la ministra ponente pueda determinar, como en el caso de las otras dos leyes, una suspensión provisional. Hay dos tipos de suspensiones, la provisional y la definitiva. Y en el caso de las otras dos leyes hay suspensión de la aplicación de las normas jurídicas que se aprobaron en diciembre. El morenista explicó que a partir de la publicación de la reforma electoral, partidos políticos, legisladores o quien se sienta agraviado podrán impugnar ante la Suprema Corte. Seguramente la Corte ya está preparada para admitirlas y recibirlas y en un plazo prudente resolver. Por su parte, Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado, dijo que no usará su facultad para pedir a la Corte que le dé prioridad a la discusión de la reforma electoral. No necesitamos solicitarlo. Por eso espero que el Poder Judicial haga su tarea y que no se deje intimidar por los intereses fácticos. Creo que eso es importante. Eso le compete en su caso al presidente del Congreso, en este caso la representación legal la tiene el diputado Santiago Krill. Armenta exigió al máximo tribunal del país que, así como libera cuentas congeladas de delincuentes del narcotráfico, sea expedito en el análisis sobre este asunto. El plan de reforma electoral ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor y con ello iniciar las impugnaciones en la Suprema Corte. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Mientras tanto, la oposición en la Cámara de Diputados ya está lista para ir en contra de este plan B. Los coordinadores del PAN, Jorge Romero, del PRD, Luis Espinosa Cházaro y Rubén Moreira, del PRI, advirtieron que habrá una lluvia de amparos e impugnaciones a partir de la próxima semana. Luis Espinosa dijo que todo está listo para acudir a la Corte y presentar el segundo paquete de acciones de inconstitucionalidad. Rubén Moreira dijo estar de acuerdo en que el INE debe ser una institución más austera, pero no se debe poner en riesgo la certeza de los comicios y los cambios legales aprobados. Y por último, Jorge Romero llamó tóxicas a las reformas del Plan B de reforma electoral o los cambios legales que se hicieron a estas legislaciones secundarias. Y por lo pronto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tiene al menos 125 controversias constitucionales y 7 acciones de inconstitucionalidad contra las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas, las cuales representan la primera fase de este Plan B de reforma electoral. Y por esto Morena exigió a la Suprema Corte de Justicia no actuar bajo consigna y evaluar el plan B de manera imparcial. Mario Delgado, el presidente nacional del partido, pidió
al máximo tribunal de justicia del país que se decida a favor de la ciudadanía. Bueno, pues ¿qué va a decir Mario Delgado? Esto fue lo que comentó. Están en su derecho ellos de ir a la Corte, de controvertir y que la Corte decida. Nosotros, por supuesto, vamos a defender lo que se aprobó y vamos a seguir insistiendo en que vivamos en una auténtica democracia donde el pueblo mande. Que actúe de manera imparcial, conforme a derecho, que no haya consignas, que respeten pues la investidura de lo que representa. Y por todo esto, el presidente López Obrador pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que asista a la conferencia matutina de este viernes, hoy, para que explique de manera detallada la reforma electoral. Ya le estaremos contando qué dice al rato Adán Augusto López, pero el presidente López Obrador asegura que no se está afectando al INE y que se debe explicar punto por punto de qué va, de qué se trata este plan B de reforma electoral. El presidente López Obrador ya hizo cuentas y se dio cuenta que no le va a alcanzar el número de ministros y de ministras afines para que no se declare inconstitucional, que no le den palo, un batazo a este plan B de reforma electoral en la Suprema Corte de Justicia, sobre todo por todas estas acciones de inconstitucionalidad que ya se presentaron o controversias constitucionales, que son todavía más las que ya están en la Corte, que son impugnaciones básicamente a este plan B de reforma electoral, que a todas luces se ve inconstitucional, es decir, que está violando la Constitución porque no pudieron sacar en el Congreso Federal una reforma constitucional que necesitaba la mayoría calificada, es decir, el respaldo de algunos partidos y legisladores de oposición. No lo consiguió Morena y entonces hizo una reforma legal que ahora está controvertiéndose e impugnándose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que más le preocupa al presidente es que los ministros pueden resolver, primero de forma unánime. Hay dos ministras que son muy cercanas al presidente o a la Cuarta Transformación, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, pero se dice que incluso ellas, sabiendo que pues, su votación no alcanzaría para frenar esta declaración de inconstitucionalidad de las reformas, pues incluso ellas mismas también podrían votar pues como los otros ministros, es decir, que fuera una votación unánime, un golpe, un revés pues a esta reforma electoral de 11-0. Ya lo veremos, pero los que ya le van dando entrada a los temas son ministros como el ministro Alberto Pérez Dayán, que le han ido dando entrada a algunos temas de impugnaciones y que por lo pronto ya para este 2023 se congeló la entrada en vigor de este nuevo marco electoral, por lo menos en lo que tiene que ver con las elecciones, porque ya vimos lo que sucedió con este funcionario de alto nivel del INE, que tuvo que ser separado de sus funciones porque así lo marca la reforma que se aprobó en el Congreso. En fin, el presidente ya hizo cuentas, no le va a alcanzar y ya reconoce para mantener la constitucionalidad de estas reformas, las van a echar abajo y el presidente subirá de tono o seguirá subiéndole el tono a la disputa con el Poder Judicial. Ya ve lo que dice de los jueces, de los magistrados y de los ministros de la Corte y quizá suba más de tono toda esta confrontación hacia septiembre de este año, que todavía falta tiempo, pero en septiembre cuando ya el presupuesto de egresos de la Federación comienza pues a elaborarse en la Secretaría de Hacienda y a discutirse en el Congreso. ¿Y por qué? Pues porque veremos qué pasa con el presupuesto del Poder Judicial, qué pasa con estos fideicomisos y todas estas prestaciones, sueldos que acusa el presidente López Obrador y su partido, su movimiento político, que son altísimos y que no deberían de tener muchos de los integrantes del Poder Judicial. Es decir, se va a incrementar la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y también pues veremos qué sucede con la ministra presidenta de la Corte, porque además ya le echó la culpa al presidente de todas estas resoluciones o fallos en contra del gobierno de la Cuarta Transformación o del presidente en los juzgados federales del país. Así que, en fin, sigue el caso de la pugna entre la Corte y el presidente López Obrador, que en realidad es más bien del presidente hacia el Poder Judicial, no al revés, porque pues prácticamente no le han respondido mucho, salvo los abogados, los gremios de abogados, las asociaciones están en defensa de la autonomía, de la independencia del Poder Judicial y del respeto a los jueces, porque si no, pues entonces, ¿para qué está ese poder de la Unión de forma independiente autónoma? Si no, ya mejor pues que lo controle el presidente o el Ejecutivo. En fin, va a seguir siendo un problema el tema
el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, pero que ojalá pues regrese a los cauces institucionales, ¿no? Cada uno puede dar su opinión sobre ciertos aspectos relevantes de la vida pública del país sin que lleguen a las confrontaciones o sin que haya estas imágenes de redes sociales donde se veía una foto de la ministra Norma Piña y una bala abajo donde se decía, bueno, pues, ¿por qué no? Que se diera un final así. En fin, todas esas imágenes que son, pues, son manifestaciones de odio, sin lugar a dudas, que no caben en una democracia como en la que vivimos y que además pues, no deberían estarse incentivando desde el discurso presidencial. Eso creo yo.